Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo, estamos por Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en todas las redes sociales en vivo de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura, cuando el lector esté preparado. Y bueno, nosotros seguimos acá con nuestro ciclo leyendo las parábolas de Crayon del libro 4. Este libro que siempre decimos que realmente ya tiene unos años, fue hecho en el año 2000, la primera edición, estamos en el 2023, y toda la información que contiene todavía no es una información que todos tengamos muy presentes, ¿no? Por eso hacemos tanta insistencia en leer de a una estas parábolas. El libro tiene 20 parábolas, hoy vamos a leer la parábola 15, David el Indio, y ya vamos prácticamente concluyendo este libro, que son los distintos mensajes que va dando Crayon en pequeñas dosis. Él dice, en una pequeña historia, disfrazada como de, puede ser de infantil o de algo así que no parece tan pesado, sin embargo, la información que tiene hace que tengamos que leer estos relatos una y otra vez. Por eso ya lo dice en la contratapa del libro, que es lo que siempre les leo, que son historias sencillas, pero que hay que digerirlas. Y bueno, nosotros nos estamos tomando este trabajo que realmente es para que ustedes puedan escuchar hoy a través nuestro la lectura de la parábola, pero después seguirla, porque este libro, el libro 4, las parábolas de Crayon, está gratuito en internet, lo pueden bajar por internet, y no solo eso, si no les gusta leer, también está el audiolibro donde están las 20 parábolas y las pueden escuchar una a una, están una a continuación de la otra, no hace falta que escuchen todas juntas, pero pueden ir escuchándolas y refrescar esta información que es tan valiosa. Así que bueno, para aclarar todas las dudas, para sacarnos todas las telarañas mentales que podamos tener, la tenemos a María Elena García, que ya sabe todo de Crayon, así que ella va a ser la encargada después de desmenuzar en qué parábola nos metimos hoy. Bienvenida, María Elena, Cambio de Vida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias a Mantra, que contiene siempre nuestro mensaje, y vamos adelante a ver qué nos depara esta parábola de David y el indio. Ya es raro que un indio se llame David. Por eso, ya empieza Es complicado. un guiño de Crayon. Entonces, yo empiezo la lectura y después te paso la palabra, María Elena. Perfecto, perfecto. David el Indio, nota del autor. He aquí una historia sobre un indio que vivía en una maravillosa isla con todo lo que necesitaba, pero cuya curiosidad por saber más sobre lo que le rodeaba lo separó del resto. Y acá empieza la parábola. Había un indio llamado David que vivía en una isla. Y para aquellos de ustedes que deseen saber más de por qué un indio fue llamado David, tendrán que analizarlo más tarde. Y acá Crayon dice, risa cósmica, ¿no? Esas carcajadas que se manda Crayon. La isla en la que vivía David era buena y en ella reinaba la abundancia. Y David era del linaje de la realeza de la isla, pues su abuelo era el jefe. David llevaba una vida exquisita en la isla. Había en ella abundancia de alimentos y eran muchas las cosas que crecían y que se podían comer. El pueblo y la tribu de David vivieron bien durante muchos años. Ahora la isla se hallaba rodeada de un extraño fenómeno, pues había un gran banco de niebla muy espeso que la rodeaba a 5 kilómetros de la costa. Esta niebla rodeaba completamente la isla y puesto que la niebla nunca se acercaba a la costa, el tiempo en la isla era generalmente soleado y claro.
La niebla se mantenía siempre a la misma distancia, año tras año como una señal amenazadora, y nunca nadie había podido ver más allá de ella. David creció con esta niebla, y quienes vivían en el pueblo la habían experimentado generación tras generación. No la comprendían, pero le temían, puesto que de vez en cuando algún habitante del pueblo iba al banco de niebla y nunca regresaba. David recordaba cuando era un muchacho, un anciano de la tribu que tenía cercana a la muerte, decidió meterse en su canoa y dirigirse hacia la niebla. Se contaban muchas historias acerca de lo que ocurriría si uno se dirigía hacia la niebla, y la mayoría de ellas se contaban por la noche, a la luz de las hogueras. A los habitantes del pueblo se les enseñó que si alguien decidía dirigirse hacia la niebla, el resto debía meterse en sus casas, en sus poblados y no mirar. Ven, había un gran temor por esta niebla, pero David, al ser de la realeza, pudo observar estos acontecimientos con los ancianos cuando era niño y más tarde de muchacho adolescente. Pero el único acontecimiento que recordaba verdaderamente él era el del anciano yendo hacia el banco de niebla. Lo vio tomar su remo y deslizar la canoa suavemente hacia la niebla y, tal como esperaba, no regresó nunca. Tal como habían dicho los ancianos, nadie que se aventura por el banco de niebla regresa nunca. Y aquellos que eran del linaje real permanecieron durante muchas horas observando la niebla después que el anciano desapareciera en ella, a la espera de que sucediera aquello que se había dicho que pasaría. A menudo, al cabo de un tiempo, escuchaban un gigantesco ruido apagado, un ruido interminable que potenciaba el temor en sus corazones, un rugido apagado que no podían comprender. David recordaba cómo sonaba durante el resto de su vida. ¿Quién sabe lo que podría ser? ¿Quizás un monstruo que se encontraba al otro lado del banco de niebla? ¿Quizás el sonido de un torbellino o de una cascada gigantesca que se cobraba las vidas de aquellos que se aventuraban a cruzar? Parece pues extraño que David, a sus 34 años, tomara la decisión que tomó, pero se sintió atraído por la niebla. Tuvo la sensación de que había algo más en su vida que se estaba perdiendo. Quizás era una verdad que se había permanecido dormida durante años y tal vez la niebla fuera la respuesta. Es verdad que nadie había regresado, pero eso no significaba que hubiera muerto. Y entonces David marchó valerosamente, sin decir nada a los ancianos ni a los habitantes del pueblo, para ver qué había al otro lado del banco de niebla. Subió a su canoa lentamente y realizó una ceremonia por lo que se disponía a hacer. Dio gracias a Dios por su vida y por la revelación de lo que viniera. Sabía que, al margen de lo que le aconteciera a él, tendría al menos conocimiento, y eso era lo que lo impulsaba a hacerlo. Y ahí sigue María Elena. Así pues, David remó silenciosa y suavemente hacia el banco de niebla. Nadie lo vio, pues no anunció qué iba a hacer. Pronto se encontró en las cercanías del banco de niebla y se iba acercando cada vez más. Entonces, David notó una cosa extraña. Nunca nadie había estado a propósito tan cerca del banco como para observar algo así, pero parecía atraerlo hacia ella. Empezó a dominarlo el temor ante este sorprendente hecho. David ya no necesitaba su remo, así que lo dejó dentro de la canoa. La canoa desapareció en la niebla, y con él en ella. Todo se hizo más y más oscuro, y entonces David empezó a reconsiderar lo que había hecho. Soy un hombre joven, les he fallado a mis mayores, pues soy del linaje real y he decidido hacer una locura.
David sentía ahora miedo y el temor descendió sobre él como un manto de muerte y la negrura empezó a penetrar en su cerebro y se estremeció de frío y de emoción mientras la canoa se deslizaba suavemente hacia adelante. David permaneció en el banco de niebla durante horas y parecía que no tendría nunca fin. Se acobardó en su canoa, pues supo que había cometido un error. ¿Y si nada cambia nunca?, se dijo a sí mismo. ¿Y si estoy aquí por toda la eternidad y muero de hambre en esta canoa? David tuvo de pronto una visión atemorizante en la que todos los que habían ido antes que él se encontraban ahora flotando en sus canoas eternamente, yendo en círculos alrededor de la isla como esqueletos en la oscura niebla. ¿Podría ver al anciano de años atrás? ¿Podría cambiar algo alguna vez? ¿O dónde está la verdad que busco?, gritó David en voz alta en la niebla. Entonces ocurrió. David salió al otro lado del banco de niebla. Se quedó asombrado de lo que vio delante de él. Había un continente entero, claro, lleno de gente y pueblos hasta donde alcanzaba a ver. Pudo ver el humo saliendo de sus chimeneas y los escuchó tocar en las playas. Había vigías apostados a lo largo del banco de niebla que lo vieron inmediatamente, y al verlo acercarse, hicieron sonar sus cuernos como celebración para hacer saber a los que estaban en la costa que otro valiente había cruzado la niebla. Entonces David escuchó un clamor gigantesco procedente de la tierra, un clamor de celebración, un clamor de honor. Le rodearon con sus canoas y le arrojaron flores, y al llegar a la playa se acercaron, lo agarraron y lo pusieron sobre sus hombros y celebraron su llegada a través de la niebla. Ese día, David, el real, empezó una nueva y próspera vida. Muy bien. Y así es, diría, falta que diga Crayon, ¿no? Hay veces y bueno, no... Acá hay un tema que se repite, que es, por ejemplo, la niebla, ¿no? La niebla, el banco de niebla, en este caso, que tenemos todos los miércoles de sanación, que para atravesar el puente tenemos que atravesar esa niebla espesa, que es también un poco, representa como el miedo, la inseguridad que uno tiene, decir, bueno, me voy a mover de mi zona de confort, me voy a ir a otro lado, que no sé qué es lo que habrá, ¿no? Un poco la niebla representa un poco eso, no sé si acá también es prácticamente lo mismo, pero es como una metáfora que se repite a lo largo de la lectura de Crayon, ¿no? Exactamente, es decir, es lo mismo, ¿no? En aquella época esa niebla representaba para nosotros el encontrar esa parte espiritual, esa parte eterna, esa parte que Crayon nos hablaba en los primeros libros, de atravesar a través de la decisión, la intención pura, puesta en dónde está la verdad que busco. Esa fue la clave con que, en este caso, David abrió la niebla. Es decir, estamos en una vida tridimensional y creemos que todo lo que ocurre en esta vida, en lo que vemos, tocamos, olemos y sentimos, es la única realidad. Cuando muchas veces en la vida de los humanos se nos presenta, ¿y esto es todo? ¿Qué pasa más allá de esa espesa niebla que nos rodea, como atemorizándonos, y a la vez invitándonos? Porque fíjate que cuando él se acerca a la niebla, ya no necesita usar el remo que usaba en la tercera dimensión para mover su bote.
O sea, también eso es alegórico y nos indica cómo del otro lado de la niebla, o sea, de cuando nos encontramos con esa parte nuestra, que es nuestra y que no, nosotros hemos decidido como humanos nacer en este plano olvidándonos de qué es lo que hay más allá de esa niebla. Entonces, ahí comienza digamos, el akáshico, lo que llamamos el akáshico, indicándonos todas las creencias que fuimos atesorando a través de las distintas vidas y fuimos creyéndonos que esta era la única vida real. Pero sí, decime. No, te iba a decir que esto lo sabe solo David, porque el resto de las personas que antes se aventuró a atravesar la niebla, de ellos no se supo más nada. Y bueno, la creencia era, bueno, si alguien se toma la tarea de atravesar la niebla, todo el mundo se encierra en su casa y no abre la boca, ¿no? Porque un poco era eso, ¿no? Se encierra en su casa y no jode más. Y sigue creyendo que la niebla es la muerte, que de ahí no se vuelve, que la niebla es atemorizante, de los ruidos, los monstruos, y todo ese tipo de temores que en forma de una niebla que nos detiene el aventurarnos a descubrirnos a nosotros mismos. Porque esto no solamente acá lo muestra como una niebla que rodea una isla, pero realmente la niebla la tenemos dentro de nosotros mismos, esa niebla que nos aparta de la verdad de quienes verdaderamente somos, porque hemos elegido pasar por esta experiencia de olvidarnos quiénes verdaderamente somos y vivir en este plano donde tenemos utilizar el libre albedrío. Y en ese libre albedrío también está el tomar el bote y atravesar la niebla interna, que es donde verdaderamente residen nuestras verdades más profundas. Y de esto creo que habla también aquí, que en aquel momento no estaban las energías en el planeta abiertas como estuvieron después del 2012. Hoy en día, escuchar estas verdades no nos resultan tan extrañas o tan atemorizantes como lo eran a partir del año 1989, que Lee Carroll conecta con esta energía de Cryon, y mucho antes, donde hubo también tendencias espirituales que nos hablaban, pero que era como brujerías tomadas. Claro. Ya tomado como una brujería, como algo que había que esconderlo y era sucio, malo y temeroso. Ahora, toda esta información, digamos, que nos proporciona Cryon y cualquier otro que, digamos, que podamos seguir, es una información que no está extendida. Yo veo los programas periodísticos que a veces tratan de hacer algunas entrevistas, le preguntan a todas las figuras, bueno, ¿qué piensan de la muerte? Y ninguno piensa nada. Todo es, no sé lo que va a pasar, no tengo idea, no tengo la más remota idea. Es como que nadie habla de todo esto. O sea, es una información que está como muy segmentada, limitada a muy pocas personas. ¿Limitada a muy pocas personas o es como un esnobismo intelectualoide, decir no pasa nada, nos morimos y ya? Porque estamos como considerados más inteligentes los que negamos la continuidad de un alma, la presencia de un alma, con la edad que yo tengo, en mi época de estudiante, se medía el coeficiente intelectual.
Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que las dendritas del cerebro y el cerebro era lo más importante en el cuerpo. Hoy en día se fue descubriendo que el corazón, el pericardio, tiene quizá más sabiduría o más entendimiento de la vida porque hay una inteligencia emocional. Sin embargo, ese cambio de paradigma es lento, no es es lento y también las costumbres, la realidad de consenso, como dice Crayon, o sea, todo aquello que hemos creído que nuestros mayores nos enseñaron, o sea, ¿quién era el que sobresalía en mi época? El inteligente. Claro. Y ese Bueno, ahora, inteligente, sí. sí, 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 completa la frase, completa la frase. y ese inteligente quizás no tenía, no conectaba con su sentir y no conectaba con la totalidad de quién es el humano es, Bueno, ahora vamos a ir a la lectura de de la la cosa. explicación. Espera un segundo porque tengo comentarios de la gente. Primero un saludo de Dori Elena, que es nuestra oyente fiel que siempre está en Venezuela. Saludos a Alberto y a Sí. María Elena. Eugenia Olson dice buenos días, como siempre, es muy interesante lo que brindan. Y por favor, ¿podrían decirnos a qué hora hacen los miércoles de sanación? Muchas gracias por esta lectura de Crayon. Muy buena la parábola. Los miércoles a las 10 de la noche de Argentina, así que ahí tenés que buscar el horario, no sé dónde estás, Eugenia, pero son las 10 de la noche de Argentina, tenés que meterte en la página crayonentuidioma.com, ahí te podés registrar y podés recibir gratuitamente el primer miércoles de cada mes, El que primer ya miércoles de cada mes. el miércoles de cada mes, que es a las 10 de la noche, si no los demás miércoles son pagos. Y Ujú. además hay muchos canales en YouTube que podés buscar, que hay muchísimo contenido de Crayon. Acá quiero buscar a ver si me lo da ahora enseguida, pero de Crayon hay montones de canales. Está Lee en castellano, Lee en español, digo. Ese Mira, es ahora directo. hay uno que tiene un nombre largo, pero son videos, este es de 11 horas, porque hacen un compilado de canalizaciones y canalizaciones de Crayon. Crayon, sus enseñanzas. La Ujú. luz del alma, enseñanzas a tener en cuenta. Bueno, le van poniendo distintos títulos, pero Crayon, sus enseñanzas, es un es un video que tenés gratuitamente de a 10 horas para darte una panzada con todas las canalizaciones de Crayon habidas y por haber. Y tengo otra pregunta que no quiero dejar de hacerte. Maika dice, la niebla, ¿podría ser también el ego, María Elena? Cuando te digo de ir hacia adentro, nosotros, el ego es la captación de nosotros mismos para vivir esta vida en tercera dimensión. El ego en el libro 5 esa persona puede acceder a la información del libro 5 donde ese ego, con todas nuestras creencias, es un eso, ese eso lo persigue a Michael Thomas, que va en pos de su espiritualidad por diferentes casas donde lo ayudan ángeles magnos por 7 casas donde hace un aprendizaje de el ir desde la vida lineal, eh, desencantado de la vida lineal, él pide volver a casa. Y el volver a casa es eso, es decir, es atravesar, reconocer ese eso y saber que podemos estar a cargo de ese eso, no destruirlo, porque es nuestra herramienta para vivir en este plano. Lo que es malo del Bueno. ego es justamente que él nos maneje la vida. El libro El regreso a casa es muy largo de explicar ahora, porque el eso habría que explicar de qué se trata el eso, que
es toda una explicación, pero lo vamos a desarrollar próximamente cuando terminemos las parábolas, así que ya nos vamos a ocupar del regreso a casa, que es otro mensaje que tiene Crayon Espectacular. para Es transmitirnos. una gran parábola también. Así que bueno, ahora te pido que vayas a, a la explicación que da el autor al final, como, bueno, esto es lo que quise decir. Postdata del autor. Y ahora puede que ustedes digan, ya sé de qué niebla esta parábola, sobre la muerte, ¿verdad? No, no es así. Esta parábola habla de la llegada a la nueva energía e incluso sobre la ascensión. También habla sobre estar satisfecho con nuestro pequeño grupo y no aventurarnos nunca a salir de él debido a la niebla de falta de familiaridad. Habla sobre lo que tienen delante de ustedes si desean andar el camino. Porque delante de ustedes hay un banco de niebla que a veces es su miedo y otras veces es su naturaleza no cambiante. Cada tipo de niebla es un reto diferente y una lección para cada persona en distintos grados. ¿Qué es lo que más miedo les da? Para algunos de ustedes es el miedo a tener éxito, el miedo a encontrarse en su camino contratado, el miedo a la abundancia, quizá es el miedo a la iluminación en sí, quizás el miedo al cambio. Les animamos a cruzar este miedo con la cabeza alta. Sea lo que más ansiedad les produce y que saben que es su lección de vida, deben afrontarlo en primer lugar con valentía, sabiendo que es una simple fachada. El miedo es el banco de niebla de la parábola, y en el otro lado está la celebración. Pero entrar en él, a veces, crea un periodo de oscuridad, un tiempo de transición que les permite adaptarse a lo que llega. Los que les rodean les pondrán sobre aviso, les dirán que no es para ustedes, pero una parte de ustedes sabe la verdad, y algunos de ustedes la buscarán para sí mismos. ¿Por qué nos ofrece Crayon una parábola de este tipo? Para ejemplificar nuestra responsabilidad en esta nueva era. Este es el tiempo de la capacitación, de la responsabilidad por la energía entera del planeta, y es la hora de que ustedes reconozcan su camino. Es el momento de mirar a sus adversarios a los ojos y decir, le conozco, sé quién es, y elijo desasirme de su energía. Es aquí donde se pasan las pruebas y donde se elevan las vibraciones para el planeta, porque no hay lugar más dulce para ustedes en este planeta que reconocer quiénes son, porque todas las cosas que les producen dolor ahora pueden ser cambiadas mediante su intención de hacerlo. Y hasta acá llegamos. Y hasta acá llegamos. Bueno. Bueno. El tema entonces es siempre el mismo, ¿no? La niebla, la inseguridad, el miedo, el ego, como decía Maika también, porque también es decir, no, mejor me quedo acá, no paso de... Y fíjate que los refranes, no paso de la niebla. Sí. Los refranes antiguos es más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es una realidad de consenso. Es decir, algo que nos, sin darnos cuenta, y esto volvemos al libro 5, que justamente la lección de vida es la que más miedo nos da. Si tenemos miedo a estar solos, tu lección de vida es esa. O sea, es un método como para identificar a qué vine, porque el propósito de la vida, de esta vida, en este plano, no es solamente hacer lo cotidiano, no sé, tener un trabajo, tener hijos, familia. No, el plan humano es justamente hacer los cambios necesarios internos que de
bucear en sí mismo, de reconocer la magnificencia que tenemos como humanos, porque esta era la época de la humanidad que venían los grandes cambios, y esos cambios se van a dar justamente, cada humano tiene una conciencia que es energía y que está en contacto con la rejilla electromagnética del planeta, que es justamente desde ese sistema que Crayon vino a modificar esa rejilla electromagnética como para que pudiéramos tener mayor facilidad para la conexión con nuestra propia alma. Bueno, hasta acá hablamos en general para todo el mundo de habla hispana. Ahora te voy a situar en Argentina un poquito más, te voy a focalizar en Argentina y te voy a hacer otra pregunta. Javier Milei, el candidato que más votos tuvo en las elecciones PASO, que sería probablemente el futuro presidente de la Argentina, ¿es el banco de niebla que no queremos atravesar? El cual yo me remití en estos días con más frecuencia a 4 canalizaciones que dio Lee Carroll en Argentina y para los argentinos en el año 2019. Que ya algunas de ellas hemos pasado acá en el programa a lo largo de todo este ciclo que hemos hecho. Pero hoy podemos verlo interpretarlo con mayor profundidad, porque él tituló a esos programas Los vientos del cambio. Y en esos vientos del cambio primero describe en la primer canalización la parábola del árbol, del bosque oscuro, también oscuro, donde teníamos como instalado en la energía de nuestro país un bosque oscuro que árboles grandotes, viejos y vetustos no permitían que la luz del sol pasara para que semillas iluminadas de nuevas ideas, de nuevos arbolitos, pudieran crecer, ¿no es cierto? Pues con el grupo de argentinos que busca un cambio, podíamos con nuestra intención apoyar a que eso se fuera clarificando, con nuestra intención de clarificar las cosas en los lugares justamente donde se tomaban las decisiones políticas. Eso nos cuesta mucho a los argentinos, porque los argentinos somos o de uno o del otro. Entonces, mandar luz, amor y claridad al lugar donde se producen las cosas, teníamos que atravesar la niebla de más que la niebla, la grieta, atravesar la grieta. Exactamente. Casi una misión imposible. Imposible, sí. Tal cual, tanto es así que va a ser 4 años que vino, y en ese momento estábamos con la llaga de la grieta muy, muy abierta, como para decir, mandar luz, claridad al lugar donde se toman las decisiones. En este momento uno lo ve con otra perspectiva. Podemos enviar esa claridad, y cada uno de nosotros tenemos el potencial de hacerlo, porque somos tremendamente poderosos cuando atravesamos la niebla. El segundo era mostrarnos, la segunda canalización nos fue mostrando los comodines que habían hecho cambios importantes en el mundo. No se pongan políticos, nos dijo. Primero, Bolívar. Segundo, Eva Perón. Tercero, el Papa, que había nacido en Argentina, que había un cambio en la visión del mundo, donde fue el primer Papa de América del Sur. O sea, vino a el comodín que es el catalizador del cambio. No nos pongamos políticos, como nos dijo, y será bueno o malo, no sabemos, pero que generan un revoltijo que es el gran cambio.
Y en la última canalización nos dijo que ese comodín va a llegar a la Argentina como joven, un joven que viene a revolotear todo y que seríamos los iniciadores de un gran cambio mundial. No quiero decir que sea pero hoy leer esta parábola en este momento de nuestra Argentina nos lleva a reubicarnos a nosotros mismos en qué es lo que queremos. ¿Queremos seguirnos peleando entre nosotros porque vos sos tal o cual? ¿O queremos realmente atravesar la niebla de esa gran grieta que nos separó durante siglos? Porque esto no es de ahora, sino que vino desde Saavedra y Moreno. O sea, este gran enfrentamiento que no podemos ver en el otro argentino más que su signo político, es lo que realmente necesitamos atravesar. Agarremos los remos y vamos en la canoa con la intención pura de atravesar esa niebla y por fin llegar a esa costa donde nos están esperando grandes ilusiones, grandes, no ilusiones, sino verdades de la abundancia que poseemos en nuestro país, que es muchísima, y la abundancia también de seres argentinos con un talento impresionante que se han notado en el mundo entero. Entonces, veamos, hagamos un inventario de quiénes verdaderamente somos y de qué somos capaces, si podemos ver en el otro argentino a ese ser que está también intencionando atravesar la niebla. Bueno, María Elena, contame qué es lo que estás haciendo, dónde puede seguirte la gente, cómo te ubicamos. Sé que lo que pienso es algo muy distinto a los talleres a los que los que he preparado y los que quiero preparar. Y estoy queriendo atravesar esa niebla. Es decir, mi intención pura es que agarremos los remos y yo acompañando, no siendo esa persona que enseña, sino esa persona que acompaña a autodescubrirse. Porque noto que en ese autodescubrimiento del otro, uno se va aprendiendo enormemente de sí mismo. Y entonces en conjunto podemos apoyarnos en un nivel donde no hay desniveles de conocimiento, sino simplemente acompañándonos, respetándonos, escuchándonos y siendo auténticos consigo mismo. Y ese taller está en la niebla. O sea, para cada uno hay algo diferente, porque todos somos diferentes y todos tenemos intenciones diferentes. Algunos querrán trabajar, por ejemplo, con las parábolas, otros querrán trabajar el viaje a casa, otros querrán trabajar Crayon en Egipto, la serie de canalizaciones que también hemos hecho acá en el programa. Las 12 capas del ADN. Las 12 capas del ADN. Bueno, hay tanto material de Crayon y María Elena es la experta en todo eso. Ella tiene toda la colección completa de canalizaciones, de audios, de todos los libros. O sea que si hay alguien que sabe de Crayon es María Elena. Así que si ustedes quieren saber más del universo Crayon, se dirigen a ella. Decí tu WhatsApp, tus redes sociales y cómo ubicarte, María Elena. Bueno, más 54 911 5384 9186. De nuevo. Más 54 911 5384 9186. En Instagram, mi página es En Resonancia,
y en Facebook es En Resonancia con tu Ser. En ellas estoy trabajando para poner más material, incluso con alguien que encontré que entiende las locuras que tengo para vivenciar lo que Crayon dice. Porque saber todo los libros y conocer todo lo que nos dice y demás, sería inútil si no... La crítica literaria no sirve de nada acá. Acá es vivenciar Vivenciar, cómo ese universo de Crayon se aplica a vos. No hay exacto, otra. no hay Y si otro. vos no te querés ver reflejado, no te va a servir de nada. O sea, leer un libro como quien lee una novela cualquiera no sirve. En este caso es ver cómo se aplica a mi propia vida. Ese es un poco lo que pasa Sí, con cada una de estas parábolas. En todas nos podemos parar y decir, bueno, acá yo soy David, el indio, y bueno, ¿y qué pasa conmigo, con mis miedos, con atravesar la niebla y todo lo demás? Y así podemos ser protagonistas de cada una de las parábolas que estamos leyendo y que nos quedan todavía algunas más por completar. me quedo. María Elena, nos tenemos que ir, así que Bueno, bueno, un placer como siempre estar con realmente. vos y bueno, seguimos adelante, vamos a terminar este ciclo de parábolas, así que si quieren estas canalizaciones que habló María Elena hoy, me las piden a la comunidad Cambio de Vida, más 54911 4401 7330 y las publico ahí y de Perfecto. ahí pueden escuchar y ponerse al día de lo que dijo Crayon en su última visita en el 2019, una de las últimas visitas que hizo, y eso hoy todavía está vigente y un poco es el juego que hicimos de Javier Milei y la niebla. Así que si eso para los argentinos lo van a poder comprender. Le agradecemos a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias. Ya, gracias. Gracias, María Elena. Gracias.